Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 6:18 de la mañana. Doña Darcy, mucha gente ayer, cuando vio lo que estaba pasando, que en vez de proceder con grandeza republicana y entender que hay separación de poderes y que hay deliberación parlamentaria, se plantea este mecanismo. Mucha gente dice, ahí está pintado Benedetti, ahí está pintado Benedetti, y mucha gente dice, esto seguramente fue idea de Benedetti. ¿Fue idea de Armando Benedetti? Pues, don Juan, sí, fue idea del ministro del Interior, idea que rápidamente compró el presidente Gustavo Petro, porque obviamente era una respuesta rápida a la cerrada de puerta a la reforma laboral y a la reforma de la salud del del Congreso, y era una manera también de cabalgar libremente sobre una consulta y hacer campaña de cara al 2026. Había algo de júbilo, quiero decirle, en medio de todo dentro del gobierno, porque sienten que les dieron papaya, que cerraron esa puerta y les dieron papaya para hacer esto precisamente, que es la consulta. Ahora, lo que se va a preguntar en esa consulta es muy importante. La ley dice lo siguiente: las preguntas que se formulen al pueblo están redactadas en forma clara, de tal manera que pueden contestarse con un sí o un no. Simplemente no podrán ser objeto de consulta proyectos de articulado, ni tampoco la convocatoria a una asamblea constituyente, salvo cuando se haya que reformar la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estaba yo preguntando es, ¿qué van a plantear? Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que van a plantear ustedes en esa pregunta donde los colombianos vamos a contestar sí o no? Pues preguntas como, ¿quiere usted unas mejores condiciones laborales? ¿Quiere usted una salud con mayor acceso? ¿Quiere usted ser atendido con dignidad y prontitud en el sistema de salud? Algo así. ¿Quién va a decir que no? Pues ¿quién va a decir que no a una cosa de estas? Es decir, lo que van es a plantearnos un mundo ideal. Pues todo el mundo quiere, por supuesto, una buena salud, todo el mundo quiere mejores derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que eso finalmente se va a traducir a una reforma que para la mayoría de colombianos no es conveniente. Lo otro, los tiempos. Ellos creen que sí les dan, porque le queda muy difícil al Senado, dicen ellos, cerrarle la puerta a un mecanismo democrático. ¿Cómo va a decir el Senado que no a una consulta? ¿Cómo? Que ahí sí se levantarían los ánimos populares, porque ahí sí sería el Senado pues cerrando la puerta a todos los mecanismos democráticos. ¿Y la plata? La plata nunca va a faltar para la democracia, es lo que me dicen. La plata de la consulta, al contrario de los subsidios y de todo lo que no han girado, esa sí la van a girar rapidito por parte del Ministerio de Hacienda. Hoy la registraduría precisamente se está reuniendo para calcular cuánto va a costar esta consulta y de qué partida presupuestal estamos hablando. 6:22, Darcy. Pero el hecho de que la consulta contemple una instancia previa en el Congreso es porque en el fondo la voluntad del legislador es que el Congreso pueda decidir si sí o si no. Y es tan legítimo que el Congreso diga que sí o que no vengan ahora a amedrentar al Congreso a decir que van a negar la voluntad del pueblo, porque es que la tarea legislativa se la encomendaron al Congreso de la República y por eso hay separación de poderes. Entonces, el Congreso tiene un origen democrático. Incluso en la elección de Congreso votó más gente que en la elección de presidente, y en la elección de Congreso hay mucho más pluralismo y mucho más reflejo de la realidad política del país que en la elección de presidente, por la sencilla razón de que la elección del presidente es uninominal y en el Congreso están representadas todas las fuerzas políticas del país. Entonces, si va a empezar la retórica de amedrentar al Congreso a decirle que la consulta que le permite decidir si sí o si no solo podría tener sí como respuesta, pues tienen razón. Si van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias a pedir que protejan el sentido democrático del Congreso de la República.
El Senado puede decir sí o no. ¿Y en qué casos puede decir no? Si considera que las preguntas no están cabalmente redactadas, si consideran que unas preguntas como las que se someten a su consideración le hacen más daño al país, o quebrantan más el alma de la nación, o generan más polarizaciones, o alejan más al país de la paz, o si inducen a nuevas violencias. Es que en el fondo, ¿qué induce a más violencia? Decir y señalar a unos colombianos como que no quieren el bienestar de los trabajadores y apuntar con el dedo acusador a quienes en democracia consideran que un proyecto no está bien redactado. Por supuesto que el Congreso de la República tiene el derecho de decir que no, y que no empiece de una vez una satanización como la que se intuye, se olfatea con un planteamiento de esta naturaleza. Claro, y si el Congreso les dice que no, luego el presidente saldrá seguramente a pedir que se metan más a las calles y pedir referendos y pedir derogatorias. Pero el Congreso tiene ese derecho, profesor Quijano. Sabe, doctor Juan, que hay dos cosas con el Congreso. El Congreso nos parece malísimos, nos parecen corruptos. ¿Qué tal el Ibaname de ese? Es decir, en la transaccionalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo está prácticamente avalada. Y unas veces el Congreso nos sirve y otras veces no nos sirve. A mí sí me parece que el descrédito del Congreso de la República se está poniendo en tela de juicio con esta propuesta del gobierno. Y realmente dicen, unas veces nos sirven los congresistas, otras veces no nos sirven. Ahora, dice el gobierno, si el Congreso no avanza en las reformas, pues nosotros las sacamos por democracia con el pueblo, porque la alternativa existe. ¿Saben qué? Entonces, lo que ahí no tenemos que ser es bipolares con el Congreso. Y el Congreso hay unas manzanas podridas, pero hay otros muy buenos. Pero el hecho de que hayan tumbado la reforma laboral no les lava el nombre a los congresistas que han legitimado la transaccionalidad. Deme contratos, deme cargos y yo le paso las reformas. Eso es lo que están destapando. Eso es lo que destapa el exministro Reyes, que le piden cargos y los personajes ahí orondos para que pasen la reforma. Ahora, dice que no solo fueron congresistas, ¿no? Dice que fueron altos funcionarios del gobierno hoy. Sí, pero miren, les quiero decir una cosa que me contaron ayer también off the record en confidencialidad. De todas las soluciones que se plantearon frente a la caída de la reforma a la salud y la reforma laboral, supuestamente esta de la consulta fue la más decente. Imagínense qué se había planteado y qué llegaron a decir algunas personas al interior de esa reunión con el presidente de la República. Imagínense, si la consulta fue la más democrática, la más decente y la menos extrema, ¿qué más estaban planteando las personas cercanas al presidente? Ya se oyen voces de personas como Jorge Enrique Robledo, y ya en un contexto parecido Germán Vargas Lleras había dicho, abran los mecanismos de participación popular, que vayamos a urnas y así, dice Robledo, entre comillas, nos daremos el gusto de derrotar al gobierno. El problema no es la denegación de un mecanismo de participación popular. La clave es que el mecanismo de participación popular no engendre más violencia y no engendre daños para Colombia. ¿Cuál es el ABC de la consulta popular? Don Santiago Ángel, a partir de este momento, ¿cómo sigue el proceso? Paso a paso, don Santiago. Pues, don Juan, lo primero es que el presidente necesita una firma de todos los ministros para remitir la pregunta antes al Senado de la República con la justificación. Es decir, el presidente va a hacer un consejo de ministros, reúne la justificación y la pregunta, los ministros de todo su gabinete en pleno firman esa pregunta y esa justificación e inmediatamente es enviada al Senado. El Senado tiene un mes para discutir en la plenaria sobre la conveniencia de esa pregunta y de esa justificación, y tal como ustedes lo han dicho, pues puede decir sí o no. Y si dice sí, la consulta popular tiene que realizarse en todo el país dentro de los 4 meses siguientes. Hay antecedentes. Recuerde la consulta popular que realizó la exalcaldesa Claudia López y Angélica Lozano sobre anticorrupción. Tuvo en ese momento un censo electoral del país de 32.421.026 ciudadanos para que la consulta popular sea aprobada
válida y luego entonces sea vinculante, necesita la mitad más 1 del censo electoral. En ese momento no se llegó a ese rubro de votos, no alcanzó el margen de votación la consulta popular, pero estuvo muy cerca, 11.671.420 votos. Esto es importante porque puede ser un espejo de lo que ocurriría con esta consulta sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Costó 310.479 millones de pesos, pero el censo electoral de hoy es mucho más alto. El censo electoral de hoy, con base en las últimas cifras oficiales, es de 40.963.000 personas, es decir, que el gobierno necesitaría en las calles más de 13.654.000 votos para que la consulta sea aprobada. El sí necesitaría 6.827.000, los 13.654.000 son la mitad del censo electoral. Y luego entonces de que esta consulta sea aprobada, si es que así funciona en las calles, pues el gobierno tiene todas las facultades para implementarla en el país. Así funciona la consulta popular. Tendrán que hacer cuentas, doña Darcy Quinn, para ver si logran llegar a lo que se requiere. El presidente Gustavo Petro, con toda la movilización de una campaña para segunda vuelta, enfrentado en su momento a Rodolfo Hernández, es decir, casi sin rival, casi sin contendor, en una campaña que está todavía bajo el escrutinio de las autoridades porque supuestamente es lo que están investigando, violación de topes y supuestamente la plata de los Torres y supuestamente la plata indebida, presuntamente. Pero este año con no todo se va a hablar de eso nunca más, o sea, ya nos vamos a dedicar a hablar de la consulta. Con todo y eso, el presidente Petro en su momento sacó 11 millones larguitos de votos. Ahora necesita casi 14 millones. Entonces el gobierno también tiene que pensar muy bien cómo se embarca en esa aventura. El gobierno tiene una gestión tan exitosa y tiene una llegada popular tan potente que le permite pensar que su caudal electoral ha aumentado casi 25%, o es que no le importa al final la consulta, sino ir moviendo bases para ganar, es precipitado, avanzar la campaña del 26. Es bajo el aura de una consulta hacer campaña para el 2026, pero además no nos olvidemos que eso nos pasó ya, ¿no? Es decir, la consulta anticorrupción fue la gran plataforma de Claudia López para el lanzamiento a la alcaldía. Es que hay que agitar las masas, como se diría. Mire, estamos a un año de elegir Congreso, un año nada más. Ya hay gente que dice que no, que es una campaña rápida. Un año para elegir Congreso. En los próximos 60 días estaremos a un año de elegir el reemplazo de Gustavo Petro. Ellos lo entienden muy bien y para eso trajeron a Benedetti. Vamos a agitar las masas, vamos a hacer el ambiente electoral de izquierda. Pero hacer campaña sin las reglas del Consejo Nacional Electoral, es decir, a destiempo, como dicen, y financiado por los impuestos de todos hay los colombianos. Plata para hacerlo. El problema de agitar esa forma de hacer campaña, como dice el profesor Quijano, es que queda subyacente el elemento de la violencia del que habla el presidente de la República en la locución, porque ayer el presidente dice que este no es un momento para la violencia ante la eventualidad de que el Senado no acepte la consulta popular. Y esa sola mención, ¿qué significa? Que el presidente está considerando un levantamiento popular violento contra las instituciones. Fíjese, don Juan, el adjetivo o el verbo que él usa: romper la institucionalidad, romper el bloqueo institucionalidad, y dice que el bloqueo institucional es una dictadura del establecimiento. Yo creo que el presidente también entre líneas sugiere la posibilidad de la violencia si no pasa lo que él quiere que pase. El llamado de ayer es, además de la consulta, un llamado a la calle. Y ya lo había hecho el día del primer Consejo de Ministros y ya lo habíamos señalado aquí, y mucha gente nos dijo, no, ustedes están poniendo el énfasis donde no es. Cuando dijimos, uno de los elementos centrales de la intervención del presidente y del discurso del presidente es movilización a la calle, y lo está haciendo. 6:32, saludamos a esta hora al senador Honorio Enríquez, senador del Centro Democrático. ¿Cómo reciben ustedes, senador, la convocatoria a esta consulta popular y cómo van a proceder frente a la propuesta del gobierno?